Jackie Garrido, la voz en la que millones confían en la televisión, ha cargado con sus propias tormentas durante décadas. A veces hay que romperse para reconstruirse, admitió al hablar de un dolor oculto tras los reflectores. Y a pesar de todo, se aferró a una sola creencia. Acepta al ser humano que tienes al lado, tal como es. De madre adolescente a periodista respetada, el recorrido de Jackie demuestra que la resiliencia puede surgir de la tragedia. Hoy está lista para confirmar lo que muchos solo intuían sobre su pasado, y podría dejarte sin palabras, obligada a madurar antes de tiempo. El camino de Jackie Garrido hacia el éxito estuvo lejos de ser sencillo. Detrás de su imagen pulida como una de las presentadoras hispanas más admiradas de Estados Unidos, se esconde una infancia y adolescencia marcadas por el dolor, el sacrificio y una determinación inquebrantable de superar sus circunstancias. La historia de Jackie comienza en San Juan, Puerto Rico, donde nació en 1972. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por las dificultades. Su padre era abusivo con su madre, una situación que obligó a Jackie, su madre y su hermana a buscar refugio en un albergue para víctimas de violencia doméstica llamado Julia de Burgos, cuando Jackie solo tenía 7 años. Esta experiencia temprana de miedo e inestabilidad dejó huella en ella, pero también sembró las semillas de su resiliencia. Jackie era la mayor de sus hermanos, y en muchos sentidos, su madre dependía de ella para ayudar a mantener el hogar. Recuerda cómo, incluso antes de entrar en la adolescencia, ya cocinaba, limpiaba, hacía las camas y cuidaba de sus hermanos más pequeños. Mi mamá se iba a trabajar, y cuando regresaba yo ya había limpiado el piso, hecho las camas, lavado la ropa y colgado las toallas, explicó alguna vez en el programa Desiguales de Univisión. Estas responsabilidades tan pesadas, aunque desafiantes, construyeron en ella un sentido de propósito y madurez que más tarde le ayudaría a afrontar las pruebas más duras de la vida. Aunque Jackie se vio obligada a crecer rápido, nunca guardó resentimiento hacia su madre. Al contrario, reconoció la fuerza y el amor que su madre demostraba cada día. Nunca la culpé, dijo. Ella trabajaba y estudiaba, y me enseñó lo que significa el amor incondicional. Jackie aprendió que lo más importante era la calidad del tiempo en familia, no la cantidad. Como ella misma lo expresó, para mí era como, bendita mi madre, está trabajando. Esta empatía y compasión serían pilares en el propio camino de Jackie como madre joven. Ese camino empezó mucho antes de lo que muchos podrían imaginar. Con apenas 16 años, aún intentando encontrar su lugar en el mundo, Jackie descubrió que estaba embarazada. Muchos habrían visto esto como una tragedia, una desviación de su juventud y oportunidades, pero la perspectiva de Jackie era distinta. Sintió que la maternidad era un destino que podía abrazar. Entendí el plan y lo acepté, compartió. Sentí ese amor por mi hijo. Incluso dijo que de alguna manera intuía que después de su primer hijo, un varón, tendría una hija, y que la vida simplemente se estaba desenvolviendo como debía ser. Sin embargo, la vida distaba mucho de ser fácil. Su pareja la dejó sola, y Jackie se convirtió en madre soltera de 2 hijos, siendo todavía prácticamente una niña. Enfrentó lo que parecían ser obstáculos imposibles: criar a 2 niños en el Bronx, lejos del apoyo de una familia extendida y con casi ningún recurso económico. Jackie tuvo que recurrir a la asistencia pública para sobrevivir. Pero lejos de avergonzarse, ha hablado con orgullo de esa etapa. Fui una mujer que recibió ayuda pública en el South Bronx. Hoy lo digo con orgullo. Pedir ayuda nunca debería dar vergüenza si significa alimentar a tu familia, declaró en entrevistas. Esa ayuda permitió que sus hijos pudieran ir a la escuela y le dio a Jackie la oportunidad de seguir estudiando también. Nunca abandonó sus sueños, incluso mientras vivía en proyectos de vivienda pública, viajaba en trenes atestados y trabajaba en empleos mal pagados para salir adelante.
Consiguió un trabajo en una joyería, estudió producción de radio y comenzó a dar los primeros pasos hacia una carrera en los medios. No era fácil controlar a unos niños traviesos, además de todo lo demás. Jackie contó que sus hijos una vez arrojaron todas sus pertenencias por la ventana de un apartamento en el 10º piso, dejándola recoger los pedazos una vez más, literal y emocionalmente. Aún así, se negó a rendirse. Sus vecinos recuerdan cómo practicaba caminar como una celebridad, imaginando un futuro en la alfombra roja mucho antes de que fuera realidad. Esa ambición se convirtió en su combustible para seguir adelante a pesar del cansancio y el miedo. Jackie conseguiría luego su primera oportunidad en la radio, haciendo reportes de tráfico. Eso significaba levantarse a las 3 de la mañana y tomar el metro de Nueva York para llegar puntual al estudio. Incluso en las mañanas más frías y oscuras, seguía avanzando, impulsada por lo que describió como un corazón de acero. En esos primeros años, su sentido de propósito se fortaleció con los desafíos que enfrentaba. Jackie veía su rol de madre no como una carga, sino como una bendición. Siempre soñé con tener a mis hijos, explicó. Aunque no estaba en mis planes, sentí que era mi destino, y lo abracé. Su capacidad de transformar la adversidad en motivación es lo que hace tan poderosa su historia. Cuesta imaginar cómo una adolescente, con apenas lo justo para ella misma, pudo salir adelante con tantas dificultades. Pero Jackie atribuye al ejemplo de su madre la fuerza para seguir luchando. Su madre había demostrado que, incluso frente al abuso, existía una manera de sobrevivir, de reconstruirse y de estar presente para los hijos. Jackie tomó esa misma lección y la aplicó en su propia maternidad, decidida a romper el ciclo de la violencia y brindar a sus hijos un futuro mejor. Años después, Jackie compartió que ser la hermana mayor le sirvió de entrenamiento para el rol de madre que asumiría tan joven. Desde pequeña ya cuidaba de los demás, contó a Univisión. Mi mamá hasta me llevó al psicólogo porque pensaba que me comportaba demasiado adulta. Yo cocinaba, limpiaba, hacía de todo. Era una niña, pero ya actuaba como una adulta. Esa madurez prematura fue a la vez una bendición y una carga. Significó que estaba preparada para los retos de la vida, pero también que nunca pudo ser realmente una niña. Un capítulo de amor y dolor con Don Omar. Hubo un capítulo en la vida de Jackie Garrido con Don Omar que ardió con pasión, pero que finalmente terminó en tragedia, revelando lecciones dolorosas sobre el amor, los celos y el precio de la fama. En el mundo del entretenimiento latino, pocas parejas generaron tanta atención como Jackie Garrido y Don Omar. Desde el momento en que cruzaron miradas en el verano de 2007, su conexión fue instantánea. Una atracción magnética e irresistible que los arrastró a un romance vertiginoso. Jackie, ya admirada como presentadora del tiempo y periodista, y Don Omar, uno de los artistas de reggaetón más aclamados del planeta, parecían encarnar un cuento de hadas moderno. En cuestión de meses, Don Omar y Jackie se comprometieron, apareciendo tomados de la mano en galas de premiaciones y declarando públicamente su amor. Se casaron en abril de 2008 en una espectacular boda en el Ritz-Carlton de Isla Verde, Puerto Rico, a la que asistieron cientos de celebridades, periodistas y amigos. Los invitados la describieron como un verdadero cuento de hadas. Una novia deslumbrante con un vestido adornado con perlas. Un novio superestrella. Una noche de música, risas y brindis. Incluso su luna de miel prometía ser lujosa, aunque los compromisos laborales la retrasaron. Pero mientras los fanáticos se derretían con su historia de amor, la realidad era más complicada. Desde el inicio, sus vidas avanzaron a un ritmo vertiginoso. Jackie continuaba con su exigente trabajo en Univisión, mientras Don Omar estaba constantemente de gira, grabando y enfrentando la presión de ser una celebridad internacional. Sus agendas raramente coincidían,
creando grietas en los cimientos de su matrimonio. Según Jackie, eran simplemente dos personas de mundos diferentes, como dijo una vez al entrevistador Rodner Figueroa. Él apostaba por su carrera y yo apostaba por la mía, explicó. Aunque intentaron combinar sus sueños, la presión de la fama les impidió unirse por completo. Más allá de los choques profesionales, se gestaban tormentas más oscuras. Personas cercanas a la pareja describían a Don Omar como intensamente apasionado, pero también controlador y celoso. Circularon rumores de que desconfiaba de las relaciones de Jackie con colegas masculinos y que le exigía saber dónde estaba en todo momento. Esta tensión terminó saliendo a la luz pública en 2011, cuando Don Omar sorprendió a sus fanáticos publicando mensajes amenazantes en Twitter, dirigidos a Jackie y a la cadena donde ella trabajaba. No sé nada de ti desde hace casi un año. Gracias a tus inventos y a la gente mediocre con la que trabajas, escribió. Tienes 72 horas para arreglar esto, o todos sabrán de lo que soy capaz. Esa fue la gota que colmó el vaso. Jackie solicitó el divorcio poco después. Al hablar sobre el final de su matrimonio, más tarde dijo, creo que era lo que necesitaba para crecer, para evolucionar como persona, espiritual y profesionalmente. Sus palabras reflejaban una conciencia dolorosa pero liberadora, que el amor, cuando está envenenado por la inseguridad y el control, ya no puede ser amor. A puertas cerradas, las cosas se habían vuelto aún más inquietantes. Según Primera Hora y otros medios, los celos de Don Omar supuestamente se volvieron violentos, con acusaciones de que en un ataque de ira llegó a quemar la ropa de Jackie. Testigos afirmaron que él cuestionaba repetidamente su lealtad y sus amistades. Aunque Jackie nunca ha entrado en detalles gráficos, personas cercanas a ella confirmaron que la vida en su hogar era profundamente conflictiva. Tras la separación en 2011, Jackie se mudó a Los Ángeles, con la esperanza de reconstruirse lejos de los reflectores constantes. Fui allá para crecer espiritualmente, explicó en una entrevista. Quería reconectarme con mi esencia, con quien era yo sin preocuparme por lo que pudieran decir los demás. Ese tiempo en Los Ángeles resultó sanador para Jackie y le abrió puertas en la actuación y el desarrollo personal. Mientras Jackie Guerrido se enfocaba en reconstruir su vida personal y profesional tras la ruptura, Don Omar seguía ascendiendo en el mundo de la música. Pero su carrera pronto se vio ensombrecida por titulares más preocupantes. En 2014, el reggaetonero fue arrestado en Puerto Rico por graves cargos de violencia doméstica, después de que una expareja lo acusara de apuntarle con un arma de fuego y amenazarla de muerte repetidamente. Los fiscales revelaron que ya había habido incidentes anteriores de abuso psicológico e intimidación, pintando un retrato escalofriante de alguien que batallaba con una ira profundamente arraigada. Aunque Jackie ya había puesto fin a su relación con Don Omar hacía tiempo, la noticia de su arresto reavivó el debate público sobre si los patrones de control o inestabilidad ya estaban presentes durante su propio matrimonio. Si bien Don Omar salió finalmente bajo fianza de $600,000, las acusaciones dejaron una mancha en su imagen y encendieron incómodas preguntas sobre cuánto de su tormento privado pudo haberse ocultado tras las luces brillantes del escenario. Con el tiempo, la amargura entre Don Omar y Jackie Guerrido pareció transformarse en una especie de respeto cauteloso, forjado por el paso de los años y la distancia que permitió sanar por separado. Para 2017, sus vidas habían tomado rumbos distintos, pero el destino los reunió de nuevo cuando coincidieron en una emisora de radio en Miami. Don Omar estaba allí para promocionar una colaboración con Ivy Queen, mientras Jackie cubría el evento para Univision. Testigos describieron un momento incómodo pero innegablemente cargado de fuerza, cuando estas dos figuras públicas,
que alguna vez compartieron un romance vertiginoso y un matrimonio de alto perfil, se reencontraron cara a cara. Don Omar, tratando de romper el hielo, al parecer le preguntó, ¿estás bien? Jackie respondió con calma medida. Claro, aquí esperando por ustedes. Lograron intercambiar algunas sonrisas para las cámaras, pero incluso en su cordialidad forzada se percibía cierta tensión, un reconocimiento silencioso de que su historia compartida no podría borrarse tan fácilmente. Jackie más tarde reflexionó que no tenía arrepentimientos, describiendo su matrimonio como una lección necesaria. Cuando decides estar con alguien es por una razón. Yo prefiero quedarme con los buenos recuerdos, porque eso es lo que te ayuda a crecer, dijo a TV Notas. Subrayó que el perdón era clave para seguir adelante. Hoy no hay más que respeto y admiración. Él es un caballero para mí, y yo soy una dama para él. Nos apoyamos profesionalmente. Sin embargo, algunos fanáticos se preguntan si el perdón bastó para borrar las sombras. El dolor que sufrió Jackie, amar a un hombre tan público pero tan reservado, tan carismático pero tan controlador, la cambió para siempre. En cierto sentido, la hizo más fuerte, enseñándole el valor del amor propio. Una persona que depende de otra para ser feliz pierde su esencia, dijo tras el divorcio, destacando la importancia de encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Cómo abrazó el camino de su hija. Jackie siempre ha valorado a la familia. Jackie Guerrido se ha mantenido durante mucho tiempo como un ejemplo de fortaleza, pero tal vez nada la haya puesto a prueba o transformado tanto como el camino personal de su hija, Adieny Núñez. Aunque Jackie es celebrada por su profesionalismo en la televisión, es su rol de madre el que ha revelado un lado más profundo y vulnerable. En 2016, Adieny publicó su libro El arte de las palabras, en el que reveló las batallas que había enfrentado con la depresión y la lucha por aceptar su propia sexualidad. Cuando Adieny habló abiertamente de ser gay, Jackie se enfrentó a un reto que muchos padres temen en silencio: la posibilidad de no reconocer la verdad de su propio hijo. Al principio, Jackie admitió que se sintió impactada, confundida y abrumada. Al crecer en Puerto Rico durante las décadas de 1970 y 1980, fue criada en un entorno tradicional donde los roles de género y las expectativas heteronormativas estaban grabadas en piedra. No nos educaron para entender que existen diferentes preferencias sexuales, explicó en una entrevista con Univisión en 2016. Cuando su hija finalmente reunió el valor para compartir su verdad a principios de sus 20s, el primer instinto de Jackie fue cuestionarla. ¿Estás segura? Tal vez es una confusión, ¿y si vamos a un psicólogo? Como muchas madres, buscaba desesperadamente explicaciones, luchando por reconciliar el futuro que había imaginado con la realidad que vivía su hija. Jackie confesó que incluso le preocupaba lo que pensaría la gente, cómo reaccionaría la iglesia y si sus fanáticos la juzgarían. Estos temores honestos fueron dolorosos de admitir, pero eran reales. Las madres construyen sueños con sus hijos, compartió Jackie. Y cuando te das cuenta de que esos sueños podrían ir en otra dirección, es un shock. Pero el amor, comprendió Jackie, era mucho más fuerte que el miedo. Con tiempo, paciencia y muchas conversaciones desde el corazón durante esos meses cruciales de 2015 y 2016, encontró el camino hacia la aceptación. Escuchó a Adieny, la escuchó de verdad, y poco a poco comenzó a ver el enorme valor que llevaba su hija. Cuando Adieny publicó su libro en la primavera de 2016, Jackie estuvo a su lado. La apoyó en firmas de libros, en eventos, e incluso la acompañó con orgullo al desfile del orgullo en Chicago en junio de 2016, ondeando la bandera arcoíris con lágrimas de orgullo en los ojos. Aceptar al ser humano que tienes al lado tal como es lo más grande en la vida, declaró Jackie recordando este camino en una entrevista de 2017. Más tarde admitió que fue Adieny
quien le dio la lección más grande de todas: amar sin prejuicios. Ella me ha convertido en una mujer libre, una mujer que puede amar a cualquiera sin juzgar, dijo Jackie, con la voz quebrada por la emoción. En público y en privado, Jackie se convirtió en una defensora constante de los sueños de su hija. Cuando Adieni compartió su arte con el mundo, presentando sus audaces pinturas en el Mad Arts Space de Miami en 2023, Jackie estuvo allí para celebrar cada momento. Cuando Adieni habló de la oscuridad de la depresión, Jackie estuvo allí para tomarle la mano. Y cuando Adieni decidió vivir su verdad sin disculpas, Jackie estuvo allí para defenderla de una sociedad que con demasiada frecuencia intenta avergonzar lo que no entiende. Su vínculo se profundizó a través de este proceso, evolucionando de una relación tradicional madre-hija a una sociedad basada en el respeto mutuo. Jackie ha hablado de esta transformación muchas veces a lo largo de los años, diciendo que ahora ella y Adieni se relacionan más como hermanas, capaces de compartir ideas, preocupaciones y sueños sin miedo. La apertura de Jackie sobre su incomodidad inicial y cómo logró superarla es un testimonio poderoso de la fuerza del amor maternal. Admitió que hubo momentos en que sintió enojo, no por lo que era su hija, sino por el temor de que la sociedad pudiera hacerle daño. Ese miedo, comprendió, tenía más que ver con proteger a Adieni que con rechazarla. Me preocupaba la gente, la iglesia, las redes sociales, confesó. Pero finalmente, eligió estar al lado de su hija, aunque significara confrontar esos mismos temores. En el arte de las palabras, Adieni escribió sobre cómo sentía un temor constante de que su madre le diera la espalda. Su mayor preocupación era el rechazo de Jackie, la persona a la que más amaba y respetaba. Pero mientras madre e hija se sentaron juntas en entrevistas durante 2016 y más allá, demostraron al mundo que el amor puede conquistar incluso las ansiedades más profundas. Jackie escuchó el dolor de Adieni y Adieni confió lo suficiente en su madre para compartirlo. Esa confianza, construida a lo largo de años de honestidad y amor incondicional, se convirtió en el pilar más fuerte de su relación. No siempre fue fácil. Jackie ha hablado del impacto de soltar viejos sueños, la imagen clásica de un esposo, hijos y un hogar tradicional. Cuando eres niña, sueñas con una boda, un esposo, una familia, dijo. Pero a veces la vida tiene otros planes. Aceptar esa realidad fue doloroso al principio, pero Jackie llegó a verla como un regalo. A medida que Jackie Garrido cierra el capítulo de su quinta década, confirma lo que muchos solo intuían. Detrás de su imagen pulida se encuentra una mujer que sobrevivió a una infancia violenta, a la maternidad adolescente, al abandono y a un matrimonio roto. Su honestidad hoy es un recordatorio de que incluso los corazones más fuertes llevan cicatrices y que la aceptación puede romper viejos patrones de miedo. ¿Crees que el doloroso pasado de Jackie hace que su éxito sea aún más inspirador? ¿Podría su experiencia ayudar a otros padres a aceptar a sus hijos sin prejuicios? Esta es una verdad que vale la pena recordar y compartir. Si quieres seguir explorando historias que importan, no olvides apoyar este canal.